La revelación realizada por Risto Mejide sobre una supuesta conversación privada entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón irrumpe en el debate político en un momento especialmente sensible, marcado por una fuerte presión mediática, tensiones internas en los partidos y un contexto institucional complejo. Más allá del impacto inmediato del titular, el episodio plantea cuestiones relevantes sobre la relación entre comunicación, poder político y gestión de crisis en el escenario español actual. Cuando una figura mediática como Risto afirma tener conocimiento de una conversación privada entre dos dirigentes políticos de primer nivel, el foco no se sitúa únicamente en el contenido concreto de esa charla, sino en el marco en el que se produce la revelación. La política contemporánea se desarrolla en un entorno en el que las fronteras entre lo público y lo privado son cada vez más difusas, y donde la filtración o divulgación de comunicaciones internas puede tener consecuencias significativas en la percepción pública de los líderes implicados. Alberto Núñez Feijóo, como líder del principal partido de la oposición, se encuentra sometido a un escrutinio constante. Cada decisión, cada silencio y cada mensaje es analizado tanto por sus adversarios como por su propio entorno político. Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana, ocupa una posición clave dentro de su partido, especialmente en un territorio con un peso político y simbólico relevante. La relación entre ambos, por tanto, no es solo personal o institucional, sino estratégica. La supuesta conversación revelada por Risto se sitúa en un contexto de alta tensión política, donde las decisiones autonómicas y las estrategias nacionales se entrecruzan de manera constante. Desde una perspectiva neutral, es importante subrayar que, en política, las conversaciones privadas forman parte habitual de la toma de decisiones. Los líderes intercambian impresiones, valoran escenarios y ajustan estrategias lejos del foco público. El problema surge cuando estas conversaciones trascienden ese ámbito reservado y pasan a formar parte del debate mediático. El impacto de una revelación de este tipo depende en gran medida de cómo se presenta y de qué interpretación se hace de ella. En este caso, el hecho de que sea Risto quien lo exponga añade un componente particular. Su perfil como comunicador, acostumbrado a la confrontación verbal y al análisis crítico, condiciona la recepción del mensaje. Parte de la audiencia puede interpretar la revelación como una denuncia relevante, otra, como una estrategia mediática destinada a generar impacto y debate. Desde una óptica analítica, resulta fundamental distinguir entre el hecho de que exista una conversación y la interpretación que se hace de su contenido. En política, el contexto lo es todo. Una misma frase puede adquirir significados muy distintos en función del momento, del tono y de la intención con la que se pronuncia. La ausencia de una transcripción literal o de una confirmación oficial deja espacio a múltiples lecturas, lo que incrementa la incertidumbre y la especulación. La figura de Carlos Mazón adquiere especial relevancia en este episodio por su papel en la gestión autonómica y por su proyección dentro del partido. Cualquier indicio de discrepancia, duda o estrategia compartida con la dirección nacional puede ser interpretado como una señal de alineamiento, o por el contrario, de tensión interna. En un partido de estructura jerárquica, estas percepciones son observadas con atención tanto por los cuadros internos como por los adversarios políticos. Feijóo, por su parte, se enfrenta al reto de mantener una imagen de liderazgo sólido y coherente. Las filtraciones o revelaciones sobre conversaciones privadas pueden erosionar esa imagen si sugieren improvisación, dudas o contradicciones. Sin embargo, también pueden reforzarla si se perciben como muestra de una estrategia calculada y de una comunicación fluida con los líderes territoriales. La clave está en cómo se gestione el relato posterior. Desde una perspectiva neutral, es relevante señalar que la política española ha vivido numerosos episodios similares, en los que conversaciones privadas han sido utilizadas como munición en el debate público. Estos episodios suelen generar un ciclo mediático intenso pero breve, en el que la atención se desplaza rápidamente hacia el siguiente acontecimiento. No obstante, sus efectos pueden perdurar en la percepción de los líderes implicados. El papel de los medios de comunicación y de los comunicadores en este proceso es central. La forma en que se presenta la información, el lenguaje utilizado y el énfasis en determinados aspectos influyen decisivamente en la reacción del público. Expresiones como conversación secreta o bombazo político contribuyen a crear una narrativa de excepcionalidad que puede no corresponderse plenamente con la realidad de los hechos, pero que resulta eficaz desde el punto de vista comunicativo. La gestión de crisis es otro elemento clave en este tipo de situaciones. Cuando surge una revelación inesperada, los equipos políticos deben decidir rápidamente si responder, cómo hacerlo y en qué tono. El silencio puede interpretarse como confirmación implícita, mientras que una respuesta apresurada puede amplificar el problema. Desde una óptica neutral,
La experiencia demuestra que la estrategia elegida suele depender tanto del contenido real de la conversación como del clima político del momento. Este episodio también invita a reflexionar sobre la transparencia y los límites de la privacidad en la política. Los ciudadanos demandan cada vez más información sobre cómo se toman las decisiones, pero al mismo tiempo existe un consenso implícito sobre la necesidad de espacios de deliberación privada. El equilibrio entre ambos principios es frágil y se ve tensionado cada vez que una conversación privada sale a la luz pública. La revelación de Risto, más allá de su veracidad o exactitud, actúa como un catalizador del debate sobre la relación entre liderazgo nacional y poder autonómico. La coordinación entre ambos niveles es esencial en un sistema descentralizado, pero también puede generar fricciones y malentendidos. La forma en que estas relaciones se comunican, o se filtran, tiene un impacto directo en la percepción de cohesión interna. Desde una perspectiva analítica, resulta prudente evitar conclusiones precipitadas. La política es un terreno complejo, donde los gestos y las palabras adquieren significados distintos según el contexto. Una conversación privada no define por sí sola una estrategia ni un liderazgo. Sin embargo, su utilización en el debate público sí revela la importancia de la comunicación y de la gestión del relato en la política contemporánea. Este primer bloque del guión sienta las bases para comprender por qué una supuesta conversación privada puede convertirse en un bombazo político. No se trata solo del contenido, sino del momento, de los actores implicados y del ecosistema mediático en el que se difunde la información. A partir de aquí, el análisis puede profundizar en las posibles implicaciones políticas, en las reacciones internas y en el impacto a medio plazo de este tipo de revelaciones. La revelación realizada por Risto sobre una supuesta conversación privada entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón obliga a ampliar el foco y analizar no solo el impacto mediático inmediato, sino también el contexto político interno en el que se produce y las dinámicas que atraviesan al principal partido de la oposición. En política, las conversaciones privadas entre líderes no son una anomalía, sino una herramienta habitual de coordinación, estrategia y toma de decisiones. Sin embargo, cuando una de estas conversaciones se expone públicamente, real o supuestamente, su significado se transforma y pasa a formar parte de una narrativa que puede alterar equilibrios internos y percepciones externas. Desde una perspectiva neutral, es fundamental entender cómo funciona la relación entre la dirección nacional de un partido y sus líderes autonómicos. En el caso del Partido Popular, esta relación ha sido históricamente compleja, marcada por un equilibrio delicado entre la autoridad de la cúpula nacional y el peso político de los presidentes autonómicos. Las comunidades con mayor relevancia electoral y mediática suelen tener un margen de maniobra mayor, y sus dirigentes se convierten en actores clave dentro del partido. Carlos Mazón, como presidente de la Comunitat Valenciana, se sitúa en ese grupo de líderes cuyo papel trasciende el ámbito estrictamente territorial. La Comunitat Valenciana ha sido tradicionalmente un territorio estratégico para el Partido Popular. No solo por su peso demográfico y económico, sino también por su valor simbólico en el tablero político nacional. La gestión autonómica en esta comunidad suele ser observada con especial atención, tanto por la dirección nacional como por los adversarios políticos. En este contexto, cualquier conversación entre el líder nacional del partido y el presidente autonómico adquiere una relevancia especial, aunque su contenido sea estrictamente operativo o estratégico. La supuesta conversación revelada por Risto se presenta como secreta, un término que, desde el punto de vista comunicativo, introduce inmediatamente una carga de sospecha. Sin embargo, desde una óptica neutral, conviene matizar este concepto. La inmensa mayoría de las conversaciones políticas relevantes no se producen en público ni están destinadas a ser difundidas. La discreción es una condición necesaria para la eficacia política, especialmente cuando se gestionan escenarios complejos, crisis institucionales o estrategias a medio plazo. Calificar estas conversaciones como secretas responde más a una lógica narrativa que a una anomalía real del funcionamiento político. El verdadero impacto de la revelación no reside tanto en el hecho de que Feijóo y Mazón hablen entre sí, sino en cómo se interpreta el contenido de esa conversación y qué implicaciones se le atribuyen. En ausencia de una transcripción literal o de una confirmación detallada por parte de los implicados, el espacio para la especulación se amplía de manera considerable. Cada actor político, mediático o ciudadano tiende a rellenar ese vacío con sus propias hipótesis, condicionadas por su posición ideológica y por su percepción previa de los protagonistas. Desde el punto de vista interno del partido, este tipo de episodios puede generar inquietud si se interpreta como una señal de tensiones, dudas o desacuerdos estratégicos. La percepción de unidad es un elemento clave para cualquier organización política, especialmente cuando se encuentra en la oposición y busca proyectar una imagen de alternativa sólida al gobierno.
Una revelación de este tipo puede ser utilizada para cuestionar esa unidad, aunque no existan pruebas claras de fractura interna. Alberto Núñez Feijóo ha construido buena parte de su liderazgo sobre una imagen de control, moderación y capacidad de gestión. Su trayectoria como presidente autonómico y su posterior ascenso al liderazgo nacional se apoyan en la idea de un dirigente que evita el ruido innecesario y prioriza la estabilidad. En este contexto, cualquier episodio que sugiera conversaciones delicadas, estrategias ocultas o gestión de crisis en la sombra puede chocar con esa imagen, incluso aunque forme parte de la normalidad política. Carlos Mazón, por su parte, debe gestionar un doble plano. Como presidente autonómico, necesita proyectar autonomía y capacidad de decisión propia. Como dirigente del Partido Popular, debe mostrar alineamiento con la estrategia nacional. Este equilibrio no siempre es sencillo, y cualquier revelación sobre conversaciones privadas puede inclinar la percepción hacia uno u otro lado. Si se interpreta como una directriz desde Madrid, puede erosionar la imagen de liderazgo autonómico. Si se ve como una coordinación fluida, puede reforzar la idea de cohesión interna. Desde una perspectiva neutral, resulta clave no perder de vista que la política es un espacio de relaciones continuas y complejas. Los líderes hablan, consultan, negocian y ajustan posiciones de manera constante. La existencia de estas conversaciones no implica necesariamente conspiración, conflicto o irregularidad. Sin embargo, cuando se sacan de su contexto y se presentan como revelaciones, su significado se distorsiona y se carga de intencionalidad. El papel de Risto en este episodio añade otra capa de análisis. No se trata de un periodista político tradicional ni de un actor institucional, sino de un comunicador con un estilo propio, basado en la confrontación, la ironía y la capacidad de generar debate. Su intervención se sitúa en un terreno híbrido entre la opinión, el análisis y la provocación mediática. Esto no invalida automáticamente lo que afirma, pero sí condiciona la forma en que su mensaje es recibido y amplificado. Desde el punto de vista de la comunicación política, una revelación de este tipo plantea un dilema clásico: responder o no responder. Una respuesta directa puede legitimar la polémica y prolongar su vida mediática. El silencio, en cambio, puede ser interpretado como confirmación implícita o como incapacidad de dar explicaciones. No existe una fórmula única, y la elección suele depender de la evaluación interna del daño potencial y del contexto político general. Este tipo de episodios también revela hasta qué punto la política contemporánea se ha convertido en un ejercicio permanente de gestión del relato. No basta con tomar decisiones, es necesario explicar, contextualizar y, en ocasiones, desmentir interpretaciones que se generan fuera del control de los protagonistas. La frontera entre lo que ocurre realmente y lo que se percibe públicamente es cada vez más difusa, y esa percepción puede tener consecuencias políticas reales. Desde una óptica neutral, conviene evitar conclusiones categóricas sobre el contenido y la intención de la supuesta conversación. Sin información verificable, cualquier afirmación sobre estrategias ocultas o decisiones trascendentales se mueve en el terreno de la especulación. Sin embargo, el hecho de que la revelación haya generado debate ya es, en sí mismo, significativo. Demuestra la sensibilidad del momento político y la atención constante a cualquier gesto o palabra de los líderes. La política española ha vivido numerosos episodios en los que conversaciones privadas, reales o supuestas, han sido utilizadas como armas arrojadizas en el debate público. En la mayoría de los casos, el impacto real ha sido limitado y ha quedado diluido en el ciclo informativo. No obstante, estos episodios contribuyen a una acumulación de percepciones que, con el tiempo, pueden influir en la imagen pública de los dirigentes. Para comprender en toda su dimensión el impacto de la supuesta conversación revelada entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón, es imprescindible detenerse en el papel que desempeña el ecosistema mediático en la política contemporánea. Hoy, la relevancia de un episodio político no depende únicamente de su contenido real, sino de su capacidad para ser narrado, amplificado y reinterpretado en un entorno informativo saturado y altamente competitivo. En este contexto, la revelación de una conversación privada adquiere una vida propia que muchas veces escapa al control de los protagonistas. Desde una perspectiva neutral, resulta evidente que los medios de comunicación y las plataformas digitales funcionan como aceleradores de cualquier elemento susceptible de generar polémica. El concepto de conversación secreta activa de inmediato una serie de resortes emocionales en la audiencia: curiosidad, sospecha y desconfianza. No es casual que este tipo de expresiones se utilicen de manera recurrente, ya que condensan en pocas palabras la promesa de un contenido oculto, reservado o potencialmente revelador. Sin embargo, esa promesa rara vez se corresponde con la complejidad real de los procesos políticos.
La intervención de Risto se produce en este marco y no puede separarse de él. Su figura, asociada a un estilo comunicativo directo y provocador, encaja perfectamente en una lógica mediática que premia el impacto inmediato por encima del análisis pausado. Desde una óptica neutral, no se trata de cuestionar la legitimidad de su intervención, sino de entender cómo su perfil condiciona la forma en que el mensaje es recibido y difundido. Cuando un comunicador con alta visibilidad lanza una afirmación de este tipo, el debate se desplaza rápidamente del contenido a la interpretación. La política española, como la de otros países, se ha visto profundamente transformada por esta dinámica. Las conversaciones privadas, que históricamente quedaban en el ámbito interno de los partidos, ahora pueden convertirse en material de debate público en cuestión de minutos. Este fenómeno no solo afecta a la imagen de los líderes, sino también a la manera en que se toman decisiones. La conciencia de que cualquier intercambio puede ser filtrado o reinterpretado introduce un factor de cautela permanente en la comunicación política. Desde el punto de vista del liderazgo, esta situación plantea desafíos significativos. Feijóo, como líder de la oposición, debe equilibrar la necesidad de coordinación interna con la exigencia de transparencia externa. Cada gesto, cada palabra y cada silencio son susceptibles de ser analizados en clave estratégica. Una revelación como la planteada por Risto puede obligar a recalibrar ese equilibrio, incluso aunque no tenga consecuencias políticas directas inmediatas. Carlos Mazón, por su parte, se mueve en un terreno igualmente delicado. Como presidente autonómico, su prioridad es la gestión y la estabilidad institucional en su territorio. Sin embargo, su posición dentro del partido lo convierte también en un actor nacional. La exposición mediática de una conversación con la dirección nacional puede reforzar su perfil como dirigente alineado con la estrategia general, pero también puede generar lecturas sobre una posible pérdida de autonomía. Estas interpretaciones, aunque no siempre fundadas, forman parte del juego político. El ecosistema mediático tiende a simplificar estas complejidades. La narrativa se construye en torno a ejes claros y fácilmente reconocibles: secreto, revelación, tensión, estrategia oculta. Esta simplificación facilita la difusión del mensaje, pero reduce la capacidad de comprensión profunda del fenómeno. Desde una perspectiva neutral, es importante señalar que esta dinámica no responde necesariamente a una voluntad de manipulación, sino a las propias reglas de funcionamiento del mercado informativo. Las redes sociales amplifican este proceso de manera exponencial. Fragmentos de declaraciones, titulares descontextualizados y opiniones categóricas circulan a gran velocidad, generando un clima de opinión que puede consolidarse antes de que exista una respuesta oficial o una aclaración completa. En este entorno, la verdad factual compite en igualdad de condiciones con la interpretación y la especulación. Para los líderes políticos, gestionar este flujo constante de información se convierte en una tarea central de su actividad diaria. Desde una óptica analítica, resulta relevante observar cómo este tipo de episodios contribuyen a una percepción generalizada de opacidad en la política. Aunque las conversaciones privadas son una herramienta legítima y necesaria, su exposición pública puede reforzar la idea de que las decisiones se toman lejos del escrutinio ciudadano. Esta percepción, acumulada a lo largo del tiempo, alimenta la desconfianza y el distanciamiento entre representantes y representados. Sin embargo, también es importante subrayar que la política no puede desarrollarse exclusivamente en público. La deliberación interna, el contraste de opiniones y la exploración de escenarios requieren espacios de confidencialidad. Desde una perspectiva neutral, el reto no está en eliminar estas conversaciones, sino en explicar su función y su legitimidad cuando salen a la luz de manera parcial o interesada. La falta de pedagogía sobre cómo se toman las decisiones políticas contribuye a la incomprensión y al recelo. El caso concreto de la conversación entre Feijóo y Mazón se inscribe en esta tensión estructural. No se trata solo de qué se dijo, sino de cómo se presenta lo dicho y con qué intención. La ausencia de detalles verificables deja el terreno abierto a interpretaciones contrapuestas, lo que convierte el episodio en un objeto maleable para distintos relatos políticos y mediáticos. Cada actor lo incorpora a su discurso de acuerdo con sus intereses y su marco interpretativo. Desde el punto de vista de la estrategia política, estos episodios pueden tener efectos indirectos. Aunque no generen consecuencias inmediatas, contribuyen a moldear la imagen pública de los líderes y a reforzar determinadas percepciones. La repetición de narrativas sobre conversaciones ocultas o estrategias secretas puede, con el tiempo, erosionar la confianza, incluso aunque cada episodio aislado carezca de gravedad real. La experiencia demuestra que el impacto de este tipo de revelaciones suele ser acumulativo. Un solo episodio rara vez define una trayectoria política,
pero varios episodios similares pueden construir un relato persistente. Por ello, la gestión de la comunicación se convierte en un elemento estratégico de primer orden. No se trata solo de reaccionar a la polémica del día, sino de mantener una coherencia narrativa que permita absorber estos impactos sin perder credibilidad. Desde una perspectiva neutral, es fundamental evitar la tentación de sobredimensionar el episodio. La política está llena de conversaciones privadas que nunca trascienden y de otras que lo hacen sin provocar cambios sustanciales. El bombazo mediático no siempre se traduce en un terremoto político. En muchos casos, el ciclo informativo se desplaza rápidamente hacia otro asunto, dejando este tipo de episodios como un recuerdo difuso. No obstante, el hecho de que se produzcan y de que generen debate revela algo más profundo: la centralidad de la comunicación en la política actual. La capacidad de controlar el relato, de anticipar interpretaciones y de responder con eficacia se ha convertido en una competencia clave para los líderes. La política ya no se juega solo en el terreno de las decisiones, sino también en el de las percepciones. El análisis de la supuesta conversación entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón también exige detenerse en sus posibles implicaciones políticas a medio plazo, más allá del impacto mediático inmediato. En la política contemporánea, los episodios de alta visibilidad no suelen producir efectos instantáneos y directos, sino que se integran en procesos más amplios de construcción de imagen, posicionamiento estratégico y percepción pública. Comprender este proceso es clave para evaluar el verdadero alcance de una revelación de este tipo. Desde una perspectiva neutral, conviene recordar que los liderazgos políticos no se definen por un único episodio, sino por una acumulación de decisiones, mensajes y reacciones a lo largo del tiempo. La revelación de una conversación privada puede parecer, en un primer momento, un elemento disruptivo, pero su capacidad para alterar dinámicas reales depende de cómo se integre en el relato general que rodea a los protagonistas. En este sentido, el contexto previo es determinante. Alberto Núñez Feijóo ha construido su liderazgo nacional apoyándose en una imagen de moderación, control y previsibilidad. Su trayectoria política se ha caracterizado por evitar la confrontación excesiva y por proyectar una gestión basada en la estabilidad. Esta identidad pública funciona como un marco interpretativo desde el cual se leen los episodios que le afectan. Una revelación como la planteada por Risto puede ser percibida como una anomalía dentro de ese marco, o por el contrario, como una confirmación de una estrategia política más compleja de lo que aparenta. Carlos Mazón, por su parte, se encuentra en una fase distinta de su trayectoria. Su liderazgo autonómico todavía está en proceso de consolidación, y su relación con la dirección nacional del partido es un elemento clave de esa consolidación. En este contexto, cualquier episodio que sugiera una comunicación intensa o estratégica con la cúpula nacional puede tener lecturas ambivalentes. Puede interpretarse como una señal de respaldo y coordinación o como una indicación de dependencia política. La diferencia entre una lectura y otra no está en el hecho en sí, sino en el clima político y en los intereses de quienes interpretan el episodio. Desde una óptica neutral, es importante subrayar que la política autonómica y la política nacional están profundamente interconectadas. Las decisiones tomadas en un nivel influyen en el otro, y la coordinación entre ambos es una necesidad estructural, no una excepción. Sin embargo, esta interconexión también genera tensiones, especialmente cuando se trata de gestionar crisis, controversias o estrategias electorales. Una conversación privada puede ser simplemente un ejercicio de coordinación rutinaria, pero su exposición pública la transforma en un símbolo de esas tensiones. El impacto a medio plazo de este tipo de revelaciones suele manifestarse de manera indirecta. No suele provocar dimisiones ni cambios inmediatos de estrategia, pero puede influir en la forma en que se perciben futuras decisiones. Si, por ejemplo, se produce una decisión polémica en el ámbito autonómico o nacional, episodios previos como este pueden ser utilizados para reforzar determinadas interpretaciones. La política funciona, en este sentido, como un relato acumulativo. Desde el punto de vista de la oposición y de los adversarios políticos, una revelación de este tipo ofrece una oportunidad para cuestionar la coherencia y la transparencia del liderazgo. Aunque no exista una base sólida para una crítica concreta, el simple hecho de introducir la idea de conversaciones secretas puede ser utilizado para alimentar sospechas o para erosionar la confianza. Este uso estratégico de la información forma parte habitual del juego político y no es exclusivo de ningún actor en particular. La gestión interna del partido también puede verse afectada de manera sutil. Los cuadros intermedios y los dirigentes territoriales observan con atención cómo se manejan este tipo de episodios. La percepción de que la dirección nacional actúa con discreción y control puede reforzar la confianza interna. Por el contrario,
La sensación de improvisación o de falta de claridad puede generar inquietud, aunque no se exprese de manera pública. Estas dinámicas internas rara vez son visibles, pero influyen en la cohesión y en la disciplina del partido. Desde una perspectiva neutral, resulta relevante señalar que la política moderna opera bajo una lógica de exposición constante. Los líderes están sometidos a un escrutinio continuo que reduce los márgenes de error y amplifica cualquier desliz real o percibido. En este contexto, la capacidad de anticipar escenarios y de preparar respuestas se convierte en una competencia central. La revelación de una conversación privada pone a prueba precisamente esa capacidad. El episodio también invita a reflexionar sobre el equilibrio entre transparencia y eficacia política. Existe una demanda social creciente de transparencia, pero también una necesidad objetiva de espacios de deliberación reservada. La tensión entre ambos principios no tiene una solución sencilla. Desde una óptica neutral, es importante reconocer que una transparencia absoluta puede paralizar la toma de decisiones, mientras que un exceso de opacidad puede erosionar la confianza pública. La política se mueve constantemente en ese espacio intermedio. A medio plazo, el efecto más significativo de este tipo de revelaciones suele ser la consolidación de determinadas narrativas. Si se repiten episodios similares, la percepción de opacidad o de estrategia oculta puede arraigar, incluso aunque cada caso aislado carezca de gravedad. Por el contrario, si el episodio queda como una anécdota puntual, su impacto se diluye rápidamente. La diferencia entre ambos escenarios depende de factores externos, como la evolución del contexto político y la aparición de nuevos temas en la agenda pública. Desde el punto de vista de la comunicación política, este tipo de situaciones refuerzan la importancia de una narrativa coherente y consistente. No basta con desmentir o minimizar una revelación concreta. Es necesario que esa respuesta encaje en un relato más amplio sobre el estilo de liderazgo y la forma de hacer política. La coherencia narrativa actúa como un amortiguador frente a episodios de ruido mediático. La experiencia reciente muestra que muchos de estos bombazos políticos tienen una vida útil limitada. Generan debate intenso durante unos días y luego son sustituidos por nuevas controversias. Sin embargo, su acumulación puede tener efectos más profundos en la percepción de la política como un espacio opaco y dominado por estrategias internas. Desde una perspectiva neutral, este es uno de los grandes desafíos de la democracia contemporánea. El caso de la supuesta conversación entre Feijóo y Mazón no es una excepción a esta dinámica. Su relevancia no reside únicamente en el contenido, sino en lo que revela sobre el funcionamiento del sistema político y mediático. La política actual se construye en un entorno de permanente exposición, donde cualquier elemento puede convertirse en un símbolo y ser utilizado para construir relatos contrapuestos. Este cuarto bloque del guión permite entender que las consecuencias políticas de este tipo de episodios no son inmediatas ni lineales. Se desarrollan a lo largo del tiempo y dependen de múltiples factores, desde la gestión comunicativa hasta la evolución del contexto general. Analizar estas dinámicas desde una perspectiva neutral ayuda a evitar interpretaciones simplistas y a situar el episodio en su justa dimensión. El análisis de este episodio no estaría completo sin detenerse en su impacto sobre la relación entre ciudadanía y política, un vínculo que en los últimos años se ha visto tensionado por una acumulación de polémicas, filtraciones y narrativas de opacidad. La supuesta revelación de una conversación privada entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón se inserta en ese clima general de desconfianza, donde cualquier indicio de negociación reservada o estrategia interna es observado con suspicacia por una parte de la opinión pública. Desde una perspectiva neutral, es importante reconocer que la percepción ciudadana de la política no se construye únicamente a partir de hechos verificables, sino también a partir de sensaciones acumuladas. La reiteración de episodios presentados como secretos, filtrados o ocultos contribuye a la idea de que la política se desarrolla en un plano distante, ajeno al control democrático. Aunque esta percepción no siempre refleje la realidad de los procesos políticos, sí tiene efectos reales sobre la confianza en las instituciones y en sus representantes. La política democrática necesita un grado razonable de confianza para funcionar. Cuando esa confianza se erosiona, incluso decisiones legítimas y necesarias pueden ser interpretadas como maniobras interesadas. En este contexto, la revelación de una conversación privada adquiere un significado que va más allá de sus protagonistas. Se convierte en un símbolo de una forma de hacer política que muchos ciudadanos perciben como opaca, aunque la opacidad no sea necesariamente tal. Desde una óptica neutral, resulta fundamental distinguir entre deliberación reservada y falta de transparencia. La deliberación reservada es un elemento inherente a cualquier sistema de toma de decisiones complejo. Los líderes políticos necesitan espacios donde contrastar opiniones,
explorar escenarios y ajustar estrategias sin la presión inmediata del escrutinio público. Sin estos espacios, la política corre el riesgo de convertirse en una sucesión de gestos públicos vacíos, diseñados únicamente para la galería. Sin embargo, cuando estas deliberaciones salen a la luz de manera fragmentaria y sin contexto, se produce un choque entre la lógica interna de la política y la expectativa externa de transparencia absoluta. La ciudadanía, expuesta a titulares impactantes, no siempre dispone de las herramientas necesarias para contextualizar estos episodios. El resultado es una lectura simplificada que tiende a reforzar la desconfianza existente. El papel de los comunicadores y de los medios es central en este proceso. La manera en que se presenta una revelación condiciona de forma decisiva su recepción. Un mismo hecho puede ser interpretado como un ejercicio legítimo de coordinación política o como una maniobra oscura, dependiendo del lenguaje utilizado y del marco narrativo que se construya. Desde una perspectiva neutral, no se trata de atribuir intenciones, sino de constatar el poder que tiene el relato mediático para moldear la percepción pública. En el caso concreto de la conversación entre Feijóo y Mazón, la ausencia de información detallada favorece la construcción de hipótesis diversas. Para algunos sectores, la revelación refuerza la idea de que las decisiones se toman en círculos cerrados. Para otros, se trata de un episodio sobredimensionado que responde más a una lógica de espectáculo mediático que a una realidad política sustantiva. Ambas lecturas conviven en el espacio público y contribuyen a una percepción fragmentada de la política. Desde una óptica analítica, es relevante observar cómo estos episodios afectan de manera desigual a distintos perfiles ciudadanos. Aquellos con mayor interés político y mayor acceso a información tienden a relativizar el impacto de este tipo de revelaciones, integrándolas en una visión más amplia del funcionamiento del sistema. En cambio, sectores menos politizados pueden interpretar estos episodios como confirmaciones de una idea previa de opacidad y desconexión entre élites políticas y ciudadanía. La acumulación de este tipo de percepciones tiene consecuencias a medio y largo plazo. La desconfianza sostenida puede traducirse en apatía, abstención electoral o en un apoyo creciente a discursos que prometen ruptura con el sistema existente. Desde una perspectiva neutral, este es uno de los riesgos más relevantes de la dinámica actual, no tanto el impacto puntual de una revelación, sino su contribución a un clima general de distanciamiento. La gestión de estos episodios por parte de los líderes políticos resulta, por tanto, crucial. No basta con minimizar o ignorar la polémica. Es necesario articular un discurso que explique, sin caer en el tecnicismo ni en la condescendencia, cómo funcionan los procesos de toma de decisiones y por qué ciertas conversaciones deben mantenerse en el ámbito reservado. La pedagogía democrática se convierte en una herramienta imprescindible en este contexto. Desde el punto de vista institucional, este tipo de revelaciones también plantean preguntas sobre los límites de la transparencia. ¿Hasta qué punto debe hacerse pública la comunicación interna entre líderes? ¿Dónde se sitúa la frontera entre el derecho a la información y la necesidad de eficacia política? Estas preguntas no tienen respuestas simples y forman parte de un debate más amplio sobre la calidad de la democracia en un entorno mediático hiperconectado. La figura de Risto, como comunicador externo al sistema político, añade complejidad a este debate. Su intervención no responde a las mismas lógicas que las de un actor institucional. Su objetivo principal es generar debate, audiencia y reflexión, no necesariamente ofrecer una reconstrucción exhaustiva y contextualizada de los hechos. Desde una perspectiva neutral, esta diferencia de roles debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar el impacto de su revelación. Este episodio también pone de relieve la fragilidad del equilibrio entre política y espectáculo. La política necesita visibilidad para ser comprendida y evaluada, pero cuando se transforma en espectáculo permanente, el riesgo de banalización aumenta. Conversaciones privadas convertidas en titulares llamativos contribuyen a esa banalización, desplazando el foco desde los contenidos y las decisiones hacia las formas y los gestos. A medio plazo, la repetición de este tipo de dinámicas puede afectar a la calidad del debate público. La atención se concentra en episodios puntuales y en interpretaciones superficiales, mientras que cuestiones estructurales quedan relegadas a un segundo plano. Desde una perspectiva neutral, este es uno de los efectos más preocupantes del actual ecosistema mediático, la dificultad para sostener debates profundos y prolongados sobre políticas públicas y estrategias de largo alcance. El caso de la supuesta conversación entre Feijóo y Mazón ilustra esta tensión de manera clara. Durante unos días, el foco se desplaza hacia el misterio de lo dicho o no dicho, mientras que otras cuestiones relevantes desaparecen de la agenda. Esta dinámica no es exclusiva de este episodio, pero sí representativa de una tendencia más amplia en la política contemporánea.
Este quinto bloque del guión permite comprender que el verdadero impacto de la revelación no se mide solo en términos de consecuencias políticas directas, sino en su contribución a un clima general de percepción y confianza. La política no se desarrolla en el vacío, sino en un entorno social y mediático que condiciona su interpretación. El análisis final de la supuesta conversación revelada entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón permite integrar todas las dimensiones abordadas previamente y situar el episodio dentro de una comprensión más amplia de la política contemporánea. Lejos de ser un hecho aislado o excepcional, este tipo de revelaciones refleja la forma en que hoy se construye el debate público, donde la comunicación, la percepción y el relato tienen un peso comparable, e incluso superior, al de los hechos verificables. Desde una perspectiva neutral, resulta evidente que la política actual se desarrolla en un entorno de exposición permanente. Los líderes no solo toman decisiones, sino que deben anticipar cómo esas decisiones, e incluso sus conversaciones privadas, pueden ser interpretadas y utilizadas en el espacio mediático. Esta realidad condiciona la forma de gobernar y de ejercer la oposición, introduciendo una lógica de cautela constante que no siempre favorece la claridad ni la profundidad del debate político. La revelación atribuida a Risto actúa, en este sentido, como un síntoma de esa transformación. No es necesario que el contenido de la conversación sea especialmente trascendente para que genere impacto. Basta con que se presente como un elemento oculto o reservado para que despierte interés y sospecha. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado con la expansión de las redes sociales y con la competencia entre medios por captar la atención en ciclos informativos cada vez más breves. Feijóo y Mazón aparecen en este episodio como protagonistas de una narrativa que, en gran medida, se construye al margen de su control directo. Aunque ambos son actores políticos experimentados, la dinámica mediática impone ritmos y marcos interpretativos que limitan su capacidad para contextualizar los hechos. Desde una óptica neutral, esta pérdida de control sobre el relato es una de las características definitorias de la política actual. El liderazgo político se ve así sometido a una doble exigencia. Por un lado, se demanda transparencia y rendición de cuentas. Por otro, se espera eficacia, coordinación y toma de decisiones en entornos complejos. Estas dos exigencias no siempre son compatibles en su forma más extrema. La necesidad de espacios de deliberación reservada choca con la expectativa de que todo sea público y accesible. El equilibrio entre ambos principios es frágil y se pone a prueba con cada revelación de este tipo. La conversación entre Feijóo y Mazón, real o interpretada, pone de manifiesto esa tensión estructural. Desde una perspectiva neutral, no hay indicios suficientes para concluir que se trate de una anomalía democrática o de una práctica irregular. Al mismo tiempo, es comprensible que genere debate en una ciudadanía cada vez más sensible a cualquier indicio de opacidad. Ambas realidades coexisten y deben ser analizadas sin caer en simplificaciones. Este episodio también invita a reflexionar sobre el papel que desempeñan los comunicadores y los intermediarios mediáticos en la política. Figuras como Risto ocupan un espacio híbrido que combina análisis, opinión y espectáculo. Su capacidad para generar debate es innegable, pero también lo es su influencia en la forma en que los hechos son percibidos. Desde una óptica neutral, es importante reconocer este poder sin atribuirle necesariamente intenciones políticas concretas. La política contemporánea se ha convertido, en gran medida, en una disputa por el marco interpretativo. No solo importa lo que ocurre, sino cómo se cuenta y quién lo cuenta. En este contexto, la revelación de una conversación privada se convierte en una herramienta narrativa poderosa, independientemente de su contenido real. El bombazo político reside más en la forma que en el fondo. A largo plazo, la acumulación de este tipo de episodios plantea desafíos relevantes para la calidad democrática. La atención constante a polémicas puntuales puede desplazar el foco de debates estructurales y de decisiones de mayor calado. La política corre el riesgo de quedar atrapada en una sucesión de impactos mediáticos que dificultan la reflexión pausada y el análisis profundo. Desde una perspectiva neutral, este es uno de los efectos más problemáticos del ecosistema informativo actual. La ciudadanía, por su parte, se enfrenta a un entorno informativo complejo, donde distinguir entre hechos, interpretaciones y especulaciones resulta cada vez más difícil. La confianza en las instituciones y en los líderes se construye en este contexto de saturación informativa, lo que exige un esfuerzo adicional de alfabetización mediática y de comunicación responsable por parte de todos los actores implicados. El episodio analizado también muestra que la política no puede desligarse de la lógica del relato, pero tampoco debería quedar completamente subordinada a ella. Los líderes políticos necesitan desarrollar estrategias que les permitan gestionar el impacto mediático sin renunciar a la toma de decisiones fundamentadas.
Esta tensión entre comunicación y acción es una de las claves del liderazgo en el siglo XXI. Desde una perspectiva neutral, la supuesta conversación entre Feijóo y Mazón no define por sí sola el rumbo de la política española ni el liderazgo de sus protagonistas. Sin embargo, se ofrece una ventana para observar cómo funcionan las dinámicas de poder, comunicación y percepción en el contexto actual. Analizar este episodio permite comprender mejor los retos a los que se enfrentan las democracias en un entorno mediático hiperconectado. El cierre de este análisis invita, por tanto, a una reflexión más amplia. La política necesita espacios de deliberación reservada para ser eficaz, pero también necesita mecanismos de transparencia que garanticen la confianza ciudadana. La clave está en encontrar un equilibrio que permita compatibilizar ambos principios sin caer en la opacidad ni en el espectáculo permanente. En última instancia, el verdadero impacto de este bombazo político dependerá menos de lo que se dijo en una conversación privada y más de cómo evolucione el contexto político general. Si el episodio queda como una anécdota mediática, su relevancia será limitada. Si se integra en una narrativa más amplia sobre liderazgo y transparencia, puede tener efectos más duraderos.